Salam alaikum. Ramadán Mubarak. Sexta noche. Mashallah, subhanallah. Hoy estamos un poco emotivos. Extrañamos a Maulana, como mucha gente. Cada día se hace más lejano su presencia y más cercano en el corazón. Pero el mundo material necesita cosas del mundo material. El famoso a los vivos de los vivos y a los muertos de los muertos. Alhamdulillah. Mashallah. Develando secretos con el momento, el uno y el secreto de la vida que se dio al comienzo de Ramadán. Nuestra tariqa tiene un lema: en el mundo, más no del mundo. La gente lo escucha y muchos lo toman como algo simple. Lo unen a la frase del Corán, que ni los negocios ni las ganancias los distraen del recuerdo. Y entonces dejan allí y ya está finalizada la cosa. Sin embargo, en el mundo, más no del mundo, tiene una cuestión particular, y es que deben estar en halva interior. La gente que está en el mundo pero no es del mundo tiene una sola posibilidad, y es estar en halva interior. Hay dos halvas, una externa que se hace por un tiempo y una interior que se puede estar en todo momento y que tiene que ver con esto, con en el mundo más no del mundo. Se puede tomar de muchas explicaciones, pero la explicación profunda, que fue la que Sheikh Nashban impulsó para poner en como nuestro lema, es esa. Es un estado de halva interior que hace que estemos en este mundo, pero estemos fuera de él. El ejemplo más cercano que todos pueden ver todavía es el último año de video de Maulana en el amanecer. En el mundo, más no del mundo. Ahí se puede ver claramente lo que es un estado de halva interior en forma constante. Porque, volviendo para atrás al secreto, todo radica en esas 24.000 veces por día que nacemos y morimos. Eso pasa por nuestra respiración. Nuestra orden, la muy noble y gloriosa orden Nashbandi, se especializa en esto. En cada respiración está el secreto completo de la vida. 24.000 veces por día, ese secreto lo tenemos adentro y lo pelemos. Lo volvemos a tener y lo volvemos a sacar. Si pudiéramos tan solo abrir uno de esas respiraciones, estaría resuelto todos los misterios. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en el dunya. ¿Y cuántos de nosotros nos percatamos de las 24.000 respiraciones? Y hacemos un esfuerzo tremendo en gobernar nuestra mente, la cual la sometemos a extensas privaciones, a extensos esto, a extenso lo otro, y en un instante nos traiciona. Se escapa atrás de cualquier cosa, y nos pasa a todos. Sin embargo, si enfocáramos, en vez de gobernar nuestra mente, en gobernar nuestra respiración, distinto sería el cantar. Y he aquí un secreto de alto vuelo por Ramadán.
que concentrar la actividad mental un tiempo en la respiración nada más. Así que se cierra la boca, se juntan los dientes y se pega la lengua contra el paladar superior. Eso genera un repliegue de la lengua a la altura de la garganta. Se relaja uno y espera hasta sentir el latido del corazón aquí, en la garganta. Cuando lo sientan acá, es muy fácil conectarlo con la mente y hacer con cada latido un alá. Ahí tienen una puerta. Esa conexión, ese cada latido un alá, nos puede llevar en algún momento a la respiración, al secreto de la respiración. Shai Nashvan, bendiciones para él y para sus descendientes, le dio el nombre a nuestra orden por estos secretos. Si no hubiera estado cerrado el tiempo de la profecía, hubiera sido un profeta, del poderío que tenía. Allí, en la respiración, él fue el que introdujo el zikr secreto, no lo creó. Abdul Qadir Bodagani fue el que diseñó el zikr secreto y se lo transmitió a Shai Nashvan, y él lo hacía de tal manera que nuestra orden es conocida por ser la orden del zikr secreto y silencioso. Estos últimos años nuestra orden se ha abierto más a la realidad actual. No tenemos gente que soporte 4 o 5 horas de zikr silencioso. A duras penas tenemos gente que soporta media hora de zikr cantado. Alhamdulillah, en la época en la que estamos. Alhamdulillah. Hoy les voy a no contar un cuento de estos de risa. Voy a contar un cuento basado en una historia absolutamente real. Voy a cambiar los nombres, voy a hacerlo imaginario, pero sepan que es absolutamente real. Es un cuento que conocemos bien porque lo vivimos y cada uno sacará sus conclusiones del hecho. En los años 90, Maulana pasaba el Ramadán en Londres. Iba gente de todos lados del mundo a pasar el Ramadán con él, a Peckham Mosque, precisamente, la que hace muy poco nuestro sultán Sheikh Mohammed Adil reabrió. Y era duro, era invierno, igual que acá ahora, frío, en esos años. La comida nunca era suficiente. Ni hablemos de las situaciones particulares que se vivían, 1500 personas adentro de un lugar, una antigua iglesia del siglo VI, muy bella, pero con muchas dificultades para albergar tanta gente, mujeres arriba, hombres abajo, hombres también arriba en la parte de atrás, una cocina manejada por una dama inglesa de color, Usma, terrible como cocinera, y 4 baños. 4 baños para 1500 personas. No les puedo decir lo que era, pero era espantoso. Alhamdulillah nos obligaba a hacer cosas impresionantes, como no dormir, por ejemplo, para ir al baño. Épocas increíbles. Terminado el ayuno, Maulana recorría luego del Eid distintos lugares de Londres. Y luego del 6º día viajaba a Escocia y a Irlanda a veces. A Escocia, a Edimburgo, casi siempre. Después iba a Alemania y terminaba en Chipre nuevamente.
Al segundo día, después de haber terminado el ayuno, viajamos a un pueblito que no recuerdo el nombre, en las afueras de Londres, un pueblito pakistaní. Toda la gente que quedaba, que era bastante. Había un grupo, que es lo que vamos a nombrar ahora, de 5 personas de un mismo país, que estaban ayunando, fueron a este lugar, un lugar en las afueras del pueblo, un pueblo prácticamente pakistaní, 1 millón y pico de pakistaníes, un predio especial que había donado un hombre y había hecho una mezquita bellísima, pequeñísima, y toda una estructura que se manejaba con un fondo que él había dejado para ese fin, donde se juntaban y hacían fiestas y hacían un montón de actividades sanas y no tan sanas. Maulana era muy conocido ahí. Llegamos y había unas cocinas inmensas. Y Maulana se fue al cementerio, cosa que siempre hacía, visitaba los cementerios en los lugares para rezar por la gente, y fue sin gente. Fue en un auto con alguien de ahí del barrio, del pueblo, y quedamos todos allí, un poco de esparcimiento, el lugar era muy lindo, muchos árboles, y había un olor a comida. No les puedo decir lo que era. La comida pakistaní es muy sabrosa, muy picante y muy olorosa, como toda la comida del subcontinente indio y demás. ¡Oh! Entra por el olfato primero que nada, también es muy vistosa, por lo cual también entra por los ojos. Y luego viene el estallido de sabores, sobre todo si es pakistaní, que es picante, ¿no? Así que ahí estaban cocinando a puertas abiertas, unas cocinas inmensas, y pasaban los pollos fritos, y pasaban esto, y los pedazos de carne así, y aquello era terrible. Y habíamos terminado de hacer el Asr, igual que aquí ahora que es invierno, un par de horas ya estábamos en el Magrib. Y en eso, estas 5 personas de un mismo país, que estaban allí sentados cerca de la cocina, oliendo, alguien del servicio dice: todos los que no están ayunando, pasen al comedor que les vamos a servir una comida. Y había un montón de gente no ayunando. Y había un grupo, no muchos, ayunando. Entre ellos estos 5 de un mismo país. 4 de los 5 no pudieron soportar el peso del olor y dijeron: vamos. Y uno quedó. Así que fueron al inmenso comedor, al lado estaban las cocinas, se veía por los vidrios los pollos, las carnes, aquella exquisitez, y le sirvieron un té con 2 galletitas así, porque eso es lógico, era una gentileza, habían comido, no era gente que estaba ayunando, era gente que había cenado, almorzado, desayunado, y se le daba un gesto, un té con 2 galletitas. Así que estos 4 rompieron el ayuno por un té con 2 galletitas. Hora y media después, el mismo hombre, clink, clink, gong, 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 los que ayunaron vengan a romper el ayuno. Y allí entró el grupo de los 20 y tantos que habían ayunado y aparecieron, se abrieron las ventanas esas y pusieron fuentes así de pollo, pero les puedo asegurar que éramos 20. Fuentes así de carne, papas, ensaladas, frutas. Era una rotura de ayuno brutal. En el cuento este, los 4 del grupo de 5 estaban en las ventanas y hacían señas, decían: metete en el bolsillo un pedazo y tráemelo. Nada de eso ocurrió. Llegó la hora del Magrib, hicimos Magrib. Y bueno, esperar la cena, que supuestamente tenía que venir enseguida. Pero la cena se demoró por algún motivo desconocido. Así que dimos vueltas por allí esperando. Nosotros, los que habíamos roto el ayuno, estábamos así. Los otros estaban desaforados. Para peor era el momento que empezaban a armar el comedor, así que pasaban esas fuentes como si andara a tocar un... perdía los dedos.
Maulana se reunió con los líderes de este grupo, tuvo una pequeña cena privada con ellos, se demoró la cosa, nos llamaron a hacer el Isha, vieron que el tiempo entre el Magrib y el Isha es muy corto, así que hicieron el llamado al Isha, entramos todos, las mesas estaban servidas tapadas, todo el mundo se puso en fila, se hizo el Isha, luego del Isha iba a haber Dhikr. Antes de los Dhikr había sohbet. El primer sohbet lo dio un pakistaní, el segundo lo dio otro pakistaní, el tercer sohbet lo dio otro pakistaní, y luego vino Maulana. Maulana estaba bastante enojado, así que dio un sohbet duro y largo. Y cuando terminó, hicimos los Dhikr. Para que se den ustedes una idea, la rotura del ayuno fue esa cuando llamaron a la gente que no estaba ayunando, fue a las 3:30 de la tarde. A las 5:15 de la tarde, 5:30, era el Magrib, así que los que habíamos comido, comimos. Y esto eran las 11 de la noche. Quiere decir que los que no habían comido nada, tenían solamente las 2 galletitas con el té. Y además estábamos llenos, realmente habíamos comido mucho de la rotura del Magrib. Cuando terminan los Dhikr, era la cena. Pero Maulana se para y dice, es muy tarde, así que disfruten ustedes la cena, yo me voy. Y como consecuencia nos fuimos todos a morir con él. Le decían al chofer en camino estos 4, no puede parar en algún lado a comprar algo, porque ni agua había en el colectivo. En de la historia, nunca te bajes del caballo a la mitad de la cabalgadura, dice un dicho paisano, jamás. De la cabalgada, nunca cambies de monta en la mitad de la carrera, jamás. Alhamdulillah, quería compartir esto con ustedes, que no es un cuento sufi, pero es un cuento sufi 100%, no es un cuento de libro, pero es un verdadero cuento sufi, porque habla de un maestro que sabía todo y habla de gente que hacía el esfuerzo de seguir a ese maestro, a pesar de sus limitaciones. Habla de todo eso, saquen ustedes sus conclusiones. Que tengan una muy buena noche sexta de Ramadán. Inshallah que mañana el fortalecimiento de los espíritus y de los corazones llegue a todos. Amén. Y nadie tenga dudas sobre la fortaleza y el poderío del Ramadán. Que inshallah, alhamdulillah, la bendición de nuestro amado Maulana Shainasin se derrame sobre nuestros corazones. Amén. Y alhamdulillah, la luz de nuestro nuevo sultán, el león Sheikh Mohammed Adil, nos eleve a alturas donde podamos realmente ser dignos discípulos de ese león. Amén. Fatiha. Assalamu alaikum.